Numérica comienza con la creación del tablero de juego. Para eso disponemos de las celdas que están barajadas de forma aleatoria, sin importar la orientación de la carta ni qué cara queda para arriba, ya que eso nos servirá para crear el tablero de forma aleatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, una vez que están barajadas, sacamos las cartas, las celdas, de una en una y las vamos disponiendo en una cuadrícula del tamaño que nosotros queramos y que significará cómo de larga sea la partida. Ya nosotros veremos cuánto tiempo queremos que dure el juego. Por lo tanto, sacamos de una en una y vamos colocando para formar el tablero de juego, lo que hará que cada partida comience con una situación completamente distinta. Las celdas que nos sobren las dejaremos en un montón, ya que a lo mejor nos harán falta a lo largo de la partida. Una vez que hemos creado el tablero de juego, necesitaremos colocar los peones. Estos cubitos son los que se conocen como peones y aquí tenemos el dato también, y es que cada jugador deberá colocar 3 peones en el tablero de juego. Para eso, para decidir quién empieza a colocar, tiraremos el dado y quien saque el número más alto será el primero en empezar a colocar sus 3 peones. Vamos a sacar los peones para simplificar la demostración de las reglas del juego. Vamos a imaginarnos el caso en el que solo existen 2 jugadores, que usaremos para denominarlos rojo y azul. Por lo tanto, cogeremos peones rojos y peones azules. Estos serán nuestros 2 jugadores. Bien, una vez que hemos sacado los peones, guardaremos la bolsa, aunque en cualquier momento de la partida se pueden coger más peones. No hay en ningún momento un límite de los peones que puede tener cualquier jugador. Bien, digamos que el azul ha sacado el mayor número y será quien empieza. Usará sus 3 peones, por lo tanto, y las colocará en las 3 celdas conectadas que prefiera. Como pequeño inciso, y aunque después lo comentaremos con mayor profundidad, que 2 celdas están conectadas significa que tienen un número que las conecta entre sus lados. Pero bueno, pasemos ahora al jugador rojo, que va a disponer a su vez sus peones. Ha decidido ponerlos en el lado opuesto del tablero para crear distancia y porque considera que es el mejor lugar para hacerlo, ya que el azul ha sido el que ha empezado a poner sus peones. Será el rojo quien comience la partida. Aquí podemos ver las cartas de acción que servirán para alterar el tablero de juego. Al principio de la partida, cada jugador empieza con 2 cartas de acción. Dos cartas de acción para cada jugador. Bien. Una vez que cada jugador tiene sus 2 cartas de acción y, como ya hemos dicho, empieza el rojo, vamos a ver qué sucede al inicio de cada jugada. Como vemos, el turno es del jugador rojo y tiene 2 cartas de acción, que son
intercambiar una celda por otra de su columna y eliminar una celda, que posteriormente explicaremos cada una de las cartas de acción. Bien, a la hora de colocar un peón, el jugador que vaya a colocar un peón, en este caso el jugador rojo, debe mirar si puede o no puede colocar el peón sobre una celda. Para que el peón se pueda colocar sobre una celda, dicha celda tiene que estar conectada a una celda ocupada por un peón del mismo jugador. En este caso podemos observar que estas dos celdas están conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque tienen un número que las une. Es decir, un número en el lado derecho de una y un número en el lado izquierdo de otra. No tiene por qué ser el mismo número el que esté conectándola. Pues en este caso, si ha dado la casualidad, que es el 3-3. Pero puede ser completamente el 3-4 y estén conectadas, el 3-1 y están conectadas. Eso sí, si no hay número, no están conectadas. En ese caso no lo estaría. Bien, volvemos a ponerlo en su sitio para proseguir. En este caso estarían conectadas y se puede poner un peón y solo un peón por turno. A no ser, claro está, a no ser que se dé una condición especial. Y es que si, por ejemplo, vamos a disponer la celda de tal manera que se cumpla la situación. Si hay un peón rojo en esta celda y se pone un peón del mismo jugador en una celda que esté conectada con donde se pueda poner, es decir, que esté conectada con una donde haya, y en la celda en la que se acaba de poner el peón está conectada con otra celda por el mismo número, el jugador está obligado a inmediatamente poner un peón en la misma celda. Esto se puede dar tantas veces como conexiones haya en el mismo turno y sin usar una acción entre medias de ellas. En este caso, ha dado la casualidad de que en vez de poner un peón, el jugador ha puesto 3 peones. Está obligado a hacerlo, igual que está obligado a poner un peón en solo una celda, siempre que sea posible. No puede está prohibido que un jugador ponga un peón en una celda donde ya hay un peón, ya sea suyo o de otro jugador. Ahora mismo el jugador coge carta y acabaría su turno. Puede coger carta primero, luego poner peón y luego hacer acciones. Esas 3 cosas en el orden que quiera. Puede empezar poniendo peón y luego coger carta y no hacer acción, como vea. Bien, en este caso habría terminado el turno del jugador rojo y pasaría al turno del jugador azul. El jugador azul tiene 2 cartas de acción, que serían esas que se han mostrado ahí. El jugador coge otra carta de acción al principio del turno y ahora el jugador ha decidido, el jugador azul, que va a poner un peón. Como está conectada a esa celda con una que tiene uno de sus peones, puede hacerlo. Bien, la nueva carta es intercambiar una por su columna. Bien, esa carta sirve para darle la vuelta a una celda, es decir, cambiar el sentido en el que está la celda, pasar de positivo a negativo. Esta carta de aquí, girar una celda las veces que quieras, en el sentido que quieras, te permite alterar la orientación de la celda las veces que tú quieras, en el sentido que quieras, ya sea horario, antihorario. Y en este caso, la carta de acción para intercambiar una por su columna. Y es que cabe decir que siempre que se desplaza una celda de posición, cambia la celda, pero no el peón
que haya arriba si es que lo hay. El peón se mantiene en el mismo sitio y lo que cambia es la celda. Bien, volvemos a ponerlo como estaba para mantenerlo todo. Y se mantendría el peón. Cabe recalcar que en las cartas de acción dependen muchas veces del punto de vista del jugador. Por lo tanto, hay que decir que el juego tiene como máximo 4 jugadores, por lo que cada jugador se debería poner, si el tablero se forma como una cuadrícula, cada jugador se debería poner en un lado para que así interpretar las cartas desde su propio punto de vista. Lo que sería la derecha para un jugador puede no ser la derecha para otro jugador, y lo que para un jugador serían columnas, para otro pueden ser filas. Es totalmente correcto y depende de cada jugador y de la carta de acción que tenga. Todos los peones tienen que estar conectados entre sí. Bueno, al menos cada peón de un mismo jugador tiene que estar conectado con otro peón que sea el mismo jugador. Si una celda es girada y eso provoca que se desconecte una celda que tiene un peón de ese jugador y por lo tanto esa celda queda completamente desconectada de cualquier otra celda del mismo jugador, entonces el peón que esté sobre esa celda será eliminado del tablero de juego. Ahora, eso no es del todo cierto, porque en el ejemplo que hemos puesto aquí, la celda, al girarla, se desconecta del jugador rojo, pero acaba conectada al jugador azul, lo que haría que, aparte de eliminarse el peón del jugador rojo, se reemplazaría con un peón del jugador azul, ya que están conectados entre sí. No tiene por qué ser el mismo número. Simplemente con que estén conectadas. Bien. Si, por ejemplo, en este caso sí, si se girase esa celda, dejaría de estar conectado y ni siquiera estaría conectado con un peón de otro jugador y simplemente se eliminaría. El jugador azul ha eliminado una del rojo gastando su carta de girar una celda tantas veces como se quiera en el sentido que se quiera. Por lo que le quedan 2. Y la carta que usará ahora es dar la vuelta a una celda. Por lo tanto, la gasta y va al montón de descartes. Y la celda a la que le va a dar la vuelta va a ser la celda C y la va a convertir en positivo. Le queda una carta de acción al jugador azul que se la guarda y sería el turno del jugador rojo. Jugador rojo decide coger peones, porque como ya hemos dicho, no hay límite al número de peones que puedas tener, se lo reserva ahí, pero va a poner solo un peón, porque solo puede poner un peón. Y está obligado a ponerlo, por lo tanto, aunque antes va a coger cartas y a ver qué opciones tiene. Tiene 4 cartas de acción, intercambiadas por una de la misma columna, eliminar una celda, crear una celda donde no exista y girar una celda tantas veces como se quiera en el sentido que se quiera. El último turno lo comenzará el jugador rojo. Como vemos, tiene 4 cartas de acción, que ya las hemos dicho antes, y ha decidido que va a eliminar una celda. Esa celda en concreto, cabe recalcar que no puede eliminar una celda que tenga un soldado encima.
lo elimina y pasa a la parte baja del montón de celdas. Bien, como he usado la carta, se descarta al montón de descarte. Le deja eso con 3 otras cartas de acción que va a decidir no usar, y va a poner un peón ya que puede, ya que esa celda está conectada. Ahora mismo el tablero de juego se ha acabado y por lo tanto la partida numérica ha llegado a su fin. Ahora queda contar los puntos. Para contar los puntos de la partida de numérica se debe saber en qué celdas están los peones de cada jugador, teniendo en cuenta que las celdas positivas, que son las azules negras o azules barra negras, y las negativas son las rosas barra rojas. Una A negra cuenta un punto, una B negra cuenta 2 puntos y una C negra cuenta 3 puntos. Una A negativa cuenta menos 1 punto, una B negativa cuenta menos 2 puntos y una C negativa cuenta menos 3 puntos. Bien, ahora contaremos los puntos. La celda A 1 punto, la celda C 3 puntos, es decir 4, la celda A negativa menos 1 punto, es decir 3, más 2 puntos, 5, menos 2, 3, más 2, 5. O, lo que es lo mismo, si B y B se cancelan, A y A se cancelan, B más C, 5. Perfecto, 5 es el resultado. Ahora, para el jugador azul, B y A negativas cancelan a C positiva, C más A positivas son 4. Es decir, el jugador azul tiene 4 puntos. Por lo tanto, en esta partida de demostración ha sido el jugador rojo quien ha ganado. Cabe recalcar que un jugador puede ganar con una puntuación negativa siempre que la puntuación de los otros jugadores siga siendo negativa y menor a la puntuación de ese jugador. Una vez que se han encontrado los puntos y se ha encontrado el ganador, el juego de numérica termina. Ahora pasaremos a explicar algunas reglas especiales que se tienen que tener en cuenta a la hora de jugar a numérica. Si un jugador tiene únicamente 2 peones en sus respectivas 2 celdas y es la única representación de ese jugador que existe en el tablero, no se pueden eliminar esos 2 peones por ningún jugador. Está completamente prohibido eliminar a un jugador de la partida. En el caso de que tenga 3 peones, pues como está claro, no pasaría nada y se podría eliminar. Siempre tiene que existir al menos 2, ya que es lo mínimo para que el jugador siga representado en la partida. Otra regla importante es que ocultas solo puede haber 5 cartas de acción en una mano de un jugador. Si el jugador tiene 5 cartas al principio de su turno, no puede coger una nueva carta de acción. Ahora vamos a pasar a explicar las diferentes funciones de cada una de las cartas de acción. Empezamos con la carta de acción que se refiere a dar la vuelta a una celda. Esa carta nos deja con las mismas celdas
si estaba positiva, negativa, y si estaba negativa, positiva, pero teniendo en cuenta que la conexión entre celdas no cambie, es decir, que los números no roten. Otra carta que tenemos que tener en cuenta es la de girar una celda en el sentido que se quiera, tantas veces como se quiera, que nos permitirá alterar la rotación de la carta. La carta que ahora se muestra es muy parecida, pero solamente nos deja girarla hacia un sentido, una vez. Esta otra carta nos proporciona la posibilidad de intercambiar una celda por otra celda que esté separada por una otra celda entre medias. Y sería así de sencillo. En caso de que existieran peones en las celdas, serían las celdas y únicamente las celdas en las que se desplazan y no los peones, ya que todas las cartas de acción afectan solo a las celdas, pero no los peones que hay sobre ellas. Se mueven las celdas, pero los peones se quedan en su sitio. Otra carta de acción, como ya hemos mencionado antes para girar a la izquierda, pues ahora gira a la derecha una vez. Sencillo. Desde el punto de vista de cada jugador, sabiendo que este punto de vista puede cambiar. Intercambiar una celda por otra celda de su misma fila. Sencillo, no tiene por qué estar separado solo por una, no tiene que ser la que esté inmediatamente al lado, puede ser cualquiera siempre que esté en la misma fila. Y repetimos, se mueve la celda, no se mueve el peón. El peón se mantendría en la segunda posición de esta fila que vemos aquí. Intercambiar una celda por la celda de su lado. Bastante sencillo y simple. Otra carta de acción que tenemos es intercambiar una celda por la misma celda de su columna, muy parecida a la que discutíamos antes de intercambiar una celda por otra celda de su fila, pero simplemente aquí no es fila, sino que es columna. Ahora, otra carta que puede ser difícil de visualizar es la de girar 4 celdas a la vez en el sentido que se quieran las veces que se quiera. ¿Por qué es difícil? Porque se ha de girar las 4 celdas pero sin cambiar las conexiones que existen entre ellas. Tal y como vamos a hacer ahora, que se podría hacer cogiendo las cartas y girándolas todas juntas. De esta manera, tantas veces como se quiera, en el sentido que se quiera. De esta manera, como se puede ver, las conexiones se mantienen y si seguimos girándolo, se van a seguir manteniendo las conexiones y, como ya hemos dicho, en el sentido que se quiera, tantas veces como se quiera. Esto puede resultar un poco difícil de mover sin estropear las celdas alrededor suya, por lo que si se puede también hacer rotar individualmente cada celda una vez hacia el sentido que se quiera y mover las celdas a lo largo del contorno del cuadrado una vez en el sentido que sea. Si se quiere hacer más de un giro, pues se repite este proceso. Otra carta de acción que se puede utilizar durante la partida es eliminar una celda. Esta carta nos va a permitir coger una celda que no tenga peón
no puedes eliminar una carta que no tenga peón, una celda que no tenga peón y eliminarla del tablero de juego. La peculiaridad de esta acción es que donde antes existía una celda y ya no se denomina ese espacio, se denomina hueco. Y se puede alterar dicho hueco igual que cualquier otra celda. Puedes intercambiar un hueco por otra celda y cualquier otra acción. Puedes incluso rotarlo, aunque eso no tenga mucho sentido. Y es que si intercambias una celda por un hueco y un peón acaba en un hueco, ese peón está inmediatamente muerto, eliminado. Por lo tanto, resulta peligroso el hecho de mantener un hueco cerca. Y cabe recalcar que hueco es lo que se elimina dentro del contorno del tablero de juego. El exterior del tablero de juego desde el principio de la partida no se considera hueco y por lo tanto no se pueden intercambiar celdas por el exterior. Existe una carta que consiste en crear una celda donde no exista, ya sea en un hueco o en el contorno del tablero. Para eso utilizamos el montón de celdas que nos han sobrado o que hemos ido construyendo eliminando celdas y se coloca la celda en el sentido de giro que se quiera y en la posición que se quiera, determinado por el jugador que realiza la acción, pero con una limitación, y es que no se puede dar la vuelta a la celda y ponerla en negativa si antes estaba en positiva o en positiva si antes estaba en negativa a la hora de cogerla del mazo de descartes de la celda. Otra carta muy especial es la de la negación y sirve para anular las acciones de otro jugador. ¿Cómo es eso? Imaginemos el caso en el que están estos dos peones y estos otros dos peones del jugador azul. Imaginemos por lo tanto que el jugador azul desempeña una acción sobre el jugador rojo y el jugador rojo no la desea así. Si usa esta carta tiene la capacidad de negarse y ambas cartas serían descartadas. Puede ser una acción contra él directamente, contra el jugador rojo o con cualquier acción que no quiera el jugador rojo que se lleve a cabo. Si el caso es que hay más de una acción en el mismo turno y el jugador rojo quiere anularla, ambas acciones serían anuladas y llevadas al montón de descartes. Las tres cartas serían llevadas al montón de descartes. La combinación de acciones pueden alterar de forma drástica el normal desarrollo de la partida y el juego.